Buenos días, tardes, noches, la hora que sea cuando estés viendo este video. Yo soy Andrés Valverde, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Yacambú. Estoy cursando la asignatura de Sistemas Electrónicos y esta es la práctica número 5 que tiene que ver con el estudio del amplificador operacional. Y más adelante vamos a ver la práctica número 6 y principalmente hago este video para resolver unas dudas referentes a estas prácticas. Así que comencemos. La primera pregunta es: para la medición de la impedancia de entrada, midió el potenciómetro conectado al circuito. Vamos a ir a esa parte donde podemos ver aquí tenemos este circuito y recordemos que los amplificadores operacionales tienen una impedancia de entrada, la cual es muy alta. Y en caso de amplificadores operacionales ideales, la tomamos que esta es infinito. Para poder medir la impedancia de entrada de nuestro amplificador operacional, tenemos que medir a través de un divisor de tensión. ¿Cómo así? En este caso conectamos al terminal no inversor, que sea el terminal positivo, nuestra resistencia variable o potenciómetro en serie. Y a este le ponemos en serie un voltaje de entrada. ¿Ok? Recuerden que nuestros amplificadores operacionales tienen dos terminales, el inversor y el no inversor. En este caso lo conectamos al no inversor. Ok, la idea para medir la impedancia de entrada de un amplificador operacional es la siguiente, ya que como no se puede medir directamente, se tiene que conectar en serie el potenciómetro y el voltaje de entrada. ¿Para qué? Para hacer un divisor de tensión y que de esta manera saquemos la resistencia de entrada de nuestro amplificador. ¿Cómo? Nosotros vamos a tener un voltaje de entrada, en este caso son 5 voltios, y un potenciómetro, en este caso de 50 megaohms. Recuerden que tiene que ser bastante alto para poder así lograr obtener algo parecido a la resistencia de entrada del amplificador, ya que es bastante elevada. Y lo que vamos a hacer es mover el potenciómetro hasta que en este nodo tengamos la mitad del voltaje de entrada. Recuérdense que si nosotros tenemos unas dos resistencias a un mismo valor, el voltaje que pasa por ellas va a ser la mitad del total. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos aquí, en este caso, un potenciómetro de 50 megas al 38% y una resistencia de entrada, la cual no sabemos qué es, pero tenemos que aquí ya está la mitad del voltaje de entrada, sabemos que la otra resistencia va a ser igual a esta. Entonces, con un ohmmetro procedemos a conectar nuestra resistencia variable o potenciómetro al misma magnitud y valor que tenía nuestro pasado, o sea, nuestros 50 megaohms al 38%, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. No, me equivoqué, creo que de hecho está al 83%, discúlpenme. Está al 83% y lo ponemos de igual forma. Una vez colocado nuestro ohmmetro en nuestra resistencia variable, de igual forma que en el circuito de arriba, podemos ver la resistencia de entrada que tiene nuestro amplificador operacional. En este caso es 41,499. Si redondeamos serían 41,5 megaohms. Esa sería la resistencia de entrada del amplificador operacional. La segunda pregunta es: ¿por qué el voltaje es negativo en la medición de las corrientes de vías? Vamos hacia allá. Aquí está la corriente de vías. Nosotros calculamos la corriente, o sea, nosotros calculamos, recuerden que cuando nosotros tenemos un circuito y asumimos cómo van las corrientes, estas pueden ser positivas o negativas dependiendo de cómo nosotros las asumamos, ¿verdad? Al nosotros asumir una corriente que pasa por un punto, por un nodo, este te genera una caída de voltaje, una caída de tensión, la cual puede ser positivo o negativo. Ok, lo que ocurre aquí es que al nosotros tomar y asumir aquí las corrientes como van, ¿verdad? Podemos al medir tener un voltaje tanto negativo o positivo. Este voltaje lo que nos va a decir es si la corriente realmente va como nosotros asumíamos. En este caso, en el terminal A, bueno, en la corriente A, corriente vía A, que está en el terminal inversor, tenemos que es negativo. Es decir, que va al contrario de como nosotros lo asumimos. De esta forma, en pocas palabras resumiendo, podemos decir que el voltaje que tú tengas puede ser positivo o negativo dependiendo. Yo asumo que un voltaje está saliendo y este está positivo, efectivamente está saliendo, pero si yo tomo que un voltaje está saliendo, pero el medirlo me da negativo, significa que en realidad ese voltaje está haciendo lo contrario de lo que yo había asumido.
Por eso te pueden dar tanto positivos o negativos, y esto lo que ayuda es para saber cómo realmente van las corrientes en nuestro circuito. La tercera pregunta es, ¿qué información de importancia arroja el slew rate? Vamos a ir a la parte del slew rate. Aquí está por aquí. Ajá. La información más importante que nos arroja el slew rate, lo que el slew rate lo que nos quiere decir es que sencillamente es la velocidad máxima a la cual puede cambiar la salida de nuestro amplificador operacional. Aquí tenemos el ejemplo, como podemos ver, de nuestro amplificador operacional, el cual tiene una entrada rectangular, y en la salida tenemos aquí está la entrada es la de color amarillo, es la señal de color amarillo, y la salida es la señal de color azul. Como podemos ver, la entrada de color amarillo, se puede ver que su pendiente es más recta, como se supone que debería ser una señal cuadrada. Las pendientes serían rectas, pero al nosotros aplicar esa señal de entrada a nuestro amplificador operacional, obtendremos en la salida una pendiente la cual no va a ser recta, debido a que al amplificador operacional le toma un tiempo cambiar la señal de la salida. Por eso no es del todo recta, ya que no es del todo rápida, porque toma un tiempo en cambiar. Ese tiempo en cambiar es el slew rate, lo cual sería la razón de cambio a la que puede trabajar nuestro amplificador operacional en la salida. Y por último, la última pregunta que me hicieron era sobre la medición de relación de rechazo en modo común y por qué no lo logré calcular. Debido a que nosotros, como podemos ver, tenemos aquí la ganancia en modo común, que es el voltaje de salida entre el voltaje común. ¿Qué ocurre con este voltaje común? Aquí tenemos el siguiente circuito. Yo lo simulé en Proteus para poder explicarlo mejor. Y aquí tenemos ahí. Okay. Tenemos el circuito, ¿verdad? Y vamos a aplicar una señal de entrada bastante. Vamos a ponerle 1 voltio. Vamos a ponerle una amplitud de 1 voltio. Corremos la simulación y tenemos la salida 13,9 voltios. Aquí está el voltio de entrada. Se entrega a ambos terminales. Y como podemos ver, tenemos esa salida. Pero ¿qué ocurre cuando cambiamos ese voltaje a uno mucho más pequeño? Vamos a ponerlo en 1 microvoltio. Al tener 1 microvoltio podemos ver que la salida sigue siendo exactamente la misma. ¿Por qué? Porque nuestro amplificador está saturando. ¿Por qué satura? Por el voltaje offset que no se logró corregir, ya que ambos terminales están a un mismo voltaje de entrada. Disculpen. Bueno, al ocurrir esto, el voltaje offset no solamente no nos va a dejar hacer mediciones precisas, sino que tampoco nos va a dejar calcular el voltaje común, ya que el amplificador siempre va a saturar. Ya probamos con un voltaje bastante alto y con uno pequeño y la salida fue exactamente la misma. Ok, ahorita ¿qué pasa con esto? Al tener esto así no podemos calcular la ganancia en modo común. Y ya por ende no podemos calcular el CMRR, disculpen. Ok, pero de igual forma se pudo conectar el circuito aplicándole una señal distinta a cada entrada con este voltaje de salida, calculando así la ganancia diferencial. Excepto la siguiente ganancia diferencial. Entonces, usando esta fórmula y la obtenida anteriormente, la cual no se logró calcular, podemos usar la fórmula del CMRR. Pero al no tener estos datos, más específicamente la ganancia en modo común, no se puede realizar el cálculo de este. Y estas serían todas las dudas realizadas sobre la práctica número 5. Ahorita sí, vamos a la práctica número 6, la cual la profesora me dijo que no era la práctica número 6. Yo revisé y la verdad es que yo encontré que sí era la práctica número 6. Pero de todas formas aquí yo la voy a abrir, la descargo, la ejecuto y la voy a explicar así un poquito por encima lo que yo hice. La práctica número 6 trata sobre las aplicaciones del amplificador operacional. Como podemos ver, nos enseña los amplificadores inversor, el no inversor, el sumador. Aquí no está el sumador, aquí está el sumador inversor, disculpen. El derivador y el integrador. En este caso va a hacer uso de los 3 primeros vistos. El amplificador sumador, disculpen, este es el amplificador no inversor. El amplificador no inversor aplicamos una señal de entrada al terminal no inversor y viendo la salida en el modo
en el modo XY del osciloscopio tenemos lo siguiente. Tenemos esta gráfica, seleccionamos dos puntos y usamos la ecuación de la pendiente de la recta. Aquí tenemos todo, sustituimos la ecuación por los valores que obtuvimos de los cursores que marcamos en el osciloscopio usando el simulador de Proteus y obtenemos lo siguiente, tenemos 5,95. Esa sería la ganancia y aquí tenemos la ganancia medida por las resistencias. Está bastante parecido. Ahora, con el amplificador no inversor aplicamos una señal de entrada al terminal inversor y esto lo que va a hacer es que el amplificador tiene la propiedad de invertir la señal en la salida. Entonces, por ende, tenemos la siguiente salida. Es igual a la anterior, pero esta está invertida. Ahorita, si calculamos la ganancia, como podemos ver, a través de la pendiente de la recta, dar un valor que el tanto es bastante distinto. Aquí me equivoqué, así. Y bastante diferente al obtenido medido a través de las resistencias. Y se preguntaba por qué es distinto. Debido a la selección de los puntos, ya que estos no fueron del todo precisos, aquí está como que más abajo de donde debería estar en la recta como tal. Esos son errores de medición que ocurrieron al hacer esta práctica. Por ende no va a ser del todo preciso, pero tampoco es que se aleja tanto de lo deseado o de lo que debería darnos con las resistencias, usando la fórmula con las resistencias usadas. Y el último caso es nuestro sumador inversor, que sencillamente lo que hace es que suma las señales aplica a nuestro amplificador y no solo las amplifica y las suma, sino que también a su vez las va a invertir. Podemos ver aquí tenemos la señal de entrada, que sería la amarilla, y la señal de salida, que sería la señal azul. Entonces, no solamente las amplifica, sino que a su vez también las está invirtiendo. Y esta sería la práctica número 6, que sería la práctica que no se pudo corregir. No supe muy bien qué preguntas me iban a hacer referente a estas prácticas, pero aquí se la dejaré anexada o sencillamente estará ya colocada en la relación, en la respectiva evaluación, donde está toda esta práctica y más o menos, como no sé qué preguntas me podrían hacer, explico un poquito por encima lo que hacía cada configuración y lo que ocurría en la medición de esta. Disculpen el sonido de la bomba, cualquier duda o sugerencia para hacer mejores videos o mejores prácticas me la puede decir, ya que se busca siempre la excelencia y la perfección. Otra cosa que me podrían decir de esta práctica es que la verdad no sé, es que yo creo que ya puedo explicar todo en general y si necesita que le explique o tiene algunas dudas referente a esta práctica que no me puedo corregir, me avisa y yo puedo incluso hacer otro video explicándole esas dudas o las preguntas que me quiera hacer de dicha práctica. Aquí estaría todo, espero que le haya gustado el video y que pase una linda tarde, noche o mañana, a la hora que sea que esté terminando de ver este video y espero que la pase bien.